Bienvenidos una vez más a este rinconcito de Internet, donde nos dejamos llevar por las melodías y las emociones. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje realmente especial, uno que nos conducirá a través de paisajes sonoros llenos de pasión, drama y, por supuesto, mucho amor. Prepárense porque vamos a explorar el fascinante mundo de las telenovelas turcas y sus bandas sonoras, esa combinación perfecta que ha conquistado corazones en todo el mundo. Si son de los que se han enganchado a estas series, ya saben de lo que hablo, esa magia que surge cuando la trama se entrelaza con la música, creando una experiencia que nos atrapa y nos hace sentir cada emoción como si fuera nuestra. Y si son nuevos en este universo, están en el lugar indicado. Les prometo que después de este vídeo, van a entender por qué estas historias y sus melodías tienen un encanto tan irresistible. Es como descubrir un nuevo idioma, uno que no se habla con palabras, sino con notas y ritmos que resuenan directamente en nuestro interior. Así que, relájense, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura musical y romántica. Ah, y antes de que se me olvide, si les gusta lo que hacemos aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes sonoros. Su apoyo es el motor de este espacio y nos anima a seguir compartiendo lo que más nos apasiona. Cada suscripción, cada like, cada comentario es un combustible que nos impulsa a buscar nuevas historias, nuevas melodías y nuevos rincones del mundo para compartir con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de romance turco. Hoy, vamos a desentrañar los secretos de cómo la música se transforma en un personaje más dentro de las telenovelas turcas, cómo esas melodías que parecen susurrarnos al oído complementan cada escena, cada mirada, cada lágrima y cada sonrisa. Vamos a escuchar esas canciones que se han quedado grabadas en nuestras memorias, esos temas que al instante nos transportan a los momentos más álgidos de nuestras series favoritas. Y lo más importante, vamos a analizar por qué estas bandas sonoras tienen ese poder tan especial de tocarnos el alma, esa capacidad única de resonar en lo más profundo de nuestro ser. Para empezar, hay que reconocer que la música turca, en sí misma, tiene una riqueza y una profundidad que la hacen única. Esa mezcla de influencias occidentales y orientales, con instrumentos tradicionales como el asterisco saz asterisco, el asterisco ney asterisco, el asterisco canun asterisco, y arreglos modernos, crea un sonido muy característico que es fácil de reconocer. Es una paleta sonora vibrante, que evoca paisajes exóticos y emociones ancestrales. Y las telenovelas turcas han sabido aprovechar muy bien este tesoro cultural, utilizando la música no solo como un acompañamiento, sino como una herramienta narrativa poderosa, un pincel que colorea cada escena con el matiz emocional adecuado. Muchas veces, las canciones actúan como un hilo conductor que une los diferentes momentos de la historia, creando una coherencia emocional que refuerza el impacto de la trama. Un simple acorde puede evocarnos el dolor de un corazón roto, la pasión de un encuentro furtivo, la angustia de una separación, o la esperanza de un nuevo comienzo. Es como si la música hablara un lenguaje secreto, un lenguaje universal que entendemos sin necesidad de palabras, un idioma que se siente en el alma y que nos conecta directamente con los personajes y sus vivencias. Pensemos, por ejemplo, en esa melodía que suena cuando los protagonistas se miran por primera vez, esa que nos hace sentir mariposas en el estómago y nos dibuja una sonrisa en el rostro. Esa melodía, a menudo sencilla pero cargada de significado, se convierte en el símbolo musical de ese primer encuentro, en el recuerdo sonoro de ese instante mágico. O en ese tema melancólico que aparece cuando hay una separación dolorosa, esa que nos hace derramar alguna que otra lágrima y nos envuelve en un manto de tristeza. No es casualidad, mis amigos, es el resultado de un trabajo cuidadoso y una gran sensibilidad musical, una artesanía sonora que busca tocar nuestras emociones más profundas. Los compositores de estas bandas sonoras son verdaderos alquimistas, que saben exactamente cómo utilizar la música para generar las emociones deseadas y mantenernos enganchados a la pantalla, sedientos de más. Y lo más interesante es que no solo se trata de canciones románticas. Las telenovelas turcas, en su diversidad, también exploran otros géneros musicales, desde ritmos más enérgicos hasta melodías más dramáticas, adaptándose a cada momento de la historia. Hay música para las escenas de acción, música para las intrigas palaciegas, música para los momentos de suspenso, y música para las celebraciones festivas. La banda sonora se convierte, así, en un reflejo de la riqueza y la complejidad de la cultura turca, un espejo sonoro de su historia, sus tradiciones y sus emociones. Es como si la música fuera un personaje invisible que nos guía a través de los diferentes paisajes emocionales de la historia. Pero, ¿cuál es el secreto detrás del éxito de estas melodías?
Yo creo que en gran parte radica en la autenticidad de las emociones que transmiten. Estas canciones no son simples productos comerciales, son piezas musicales que nacen del corazón, que expresan sentimientos universales como el amor, la pérdida, la alegría, la venganza, la esperanza, la tristeza, la soledad y la pasión. Y como seres humanos, nos conectamos con esas emociones, las hacemos nuestras y las vivimos con intensidad, sintiendo cada vibración en nuestro propio ser. Es como si la música nos permitiera vivir las historias de los personajes en carne propia. También influye mucho el hecho de que muchas de estas canciones son interpretadas por artistas con voces realmente excepcionales, voces que transmiten una gran carga emocional y que son capaces de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Son voces que no solo cantan, sino que narran, que nos cuentan historias a través de la música, historias que nos conmueven, que nos hacen suspirar, que nos hacen reflexionar, y que nos dejan con ganas de más, de seguir explorando los mundos sonoros que nos proponen. Es como si cada voz fuera un instrumento más en la orquesta de emociones que es la banda sonora de estas telenovelas. Otro factor importante es la repetición de las melodías. Al escuchar una y otra vez los mismos temas a lo largo de la serie, estos se graban en nuestra memoria y se convierten en parte de la experiencia, en la banda sonora de nuestra propia vivencia de la historia. Es como si la música nos marcara un camino, nos guiara a través de la trama y nos hiciera recordar los momentos más importantes de la historia. Y cuando volvemos a escuchar esas canciones después de un tiempo, es como si reviviéramos esos momentos, como si regresáramos a ese mundo mágico que nos hizo soñar, a ese universo de emociones que nos cautivó desde el primer instante. La música se convierte así en un portal a esos mundos de ensueño. Además, la selección de canciones es muy cuidadosa y cada melodía está pensada para encajar perfectamente con la escena que acompaña. No es una cuestión de azar, sino de un profundo entendimiento de la narrativa y de las emociones que se quieren transmitir. El uso de ciertos instrumentos, la elección de la tonalidad, la estructura de la canción, todo está milimétricamente calculado para que la música funcione como un catalizador emocional, como un elemento que amplifica la experiencia y la hace aún más intensa. Es como si la música fuera el complemento perfecto de cada escena, la pieza que faltaba en el puzzle de emociones. También, creo que una gran parte de su encanto reside en la forma en la que estas melodías se integran dentro de la narrativa. No se trata solamente de un adorno musical, sino de una parte fundamental de la historia, un elemento indispensable en la construcción de la atmósfera y las emociones. La música acompaña cada gesto, cada mirada, cada diálogo, creando una atmósfera que envuelve al espectador y lo sumerge por completo en la trama, haciendo que nos olvidemos de que estamos viendo una ficción y que nos sintamos parte de la historia. Es como si la música fuera la voz interior de los personajes, expresando aquello que no pueden decir con palabras, los sentimientos más profundos y las emociones más intensas. Es interesante cómo algunas de estas melodías se convierten en verdaderos himnos, temas que trascienden la pantalla y se hacen populares en el mundo real. Las escuchamos en la radio, las cantamos en la ducha, las compartimos con amigos, las ponemos en nuestros coches, las escuchamos mientras trabajamos, y las utilizamos como banda sonora de nuestros propios momentos importantes. Se convierten en parte de nuestra vida, en la banda sonora de nuestros propios romances y nuestras propias historias, en la música que evoca los momentos más especiales y las emociones más profundas. Es el poder de la música, esa fuerza invisible que es capaz de unirnos a todos a través de las emociones, esa magia que nos hace vibrar al mismo ritmo y nos conecta con el resto del mundo. Pero no nos olvidemos de que, además de las canciones, las bandas sonoras de las telenovelas turcas también incluyen piezas instrumentales, melodías que acompañan las escenas más dramáticas, las intrigas, los momentos de tensión, los paisajes majestuosos y las emociones más intensas. Estas melodías, a menudo, son mucho más sutiles y se integran de manera más discreta en la trama, pero no por ello son menos importantes. Son el telón de fondo que crea la atmósfera perfecta para cada momento de la historia, la base sobre la cual se construyen las emociones y se desarrolla la narrativa. Es como si fueran los cimientos de la casa emocional que es la telenovela. Y lo que es aún más fascinante es que estas bandas sonoras no son estáticas. A medida que avanza la historia, la música también evoluciona, adaptándose a los cambios en la trama y en las emociones de los personajes. Es como si la música fuera un ser vivo que respira junto con la historia, que se transforma y se adapta a cada giro y a cada sorpresa, creando una experiencia sonora dinámica y en constante cambio. Es como si la música fuera un espejo que refleja la evolución de la historia y de sus personajes. Además, la mezcla de instrumentos tradicionales turcos con elementos más occidentales es un acierto total,
creando una sonoridad única que, como ya hemos dicho, se reconoce fácilmente. Escuchar esos sonidos, esos instrumentos milenarios, es como viajar en el tiempo y conectar con la historia y la cultura de un país fascinante, un país lleno de contrastes y de una riqueza cultural inagotable. Es como si la música nos abriera una ventana a un mundo desconocido y nos permitiera sentirnos parte de él. Y es que la música turca tiene una melancolía especial, una nostalgia que nos transporta a otros lugares, a otros tiempos, a otras emociones. Y las telenovelas han sabido capturar esa esencia y utilizarla para crear historias que nos llegan al corazón, historias que nos hacen reír y llorar, que nos hacen suspirar y soñar, que nos hacen reflexionar y sentir. Es una combinación perfecta, una fórmula que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, una magia que se repite una y otra vez y que sigue atrapándonos con la misma intensidad. También es importante señalar que la música de estas telenovelas no solo emociona, sino que también nos enseña. A través de sus canciones y melodías, aprendemos sobre la cultura turca, sobre sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, su historia y sus valores. La música se convierte, así, en un puente cultural, un vehículo que nos permite acercarnos a otra realidad y enriquecer nuestra visión del mundo, haciéndonos más empáticos y más comprensivos. Es como si la música fuera una puerta a un universo cultural fascinante. Y no podemos dejar de mencionar el papel tan importante que juegan los vídeos musicales de estas canciones. Muchas veces, los vídeos incluyen escenas de la telenovela, creando una suerte de resumen visual de los momentos más importantes de la historia, los instantes más emotivos y los diálogos más significativos. Estos vídeos, a menudo, se hacen virales y se comparten en las redes sociales, contribuyendo a la popularidad de las canciones y de las series. Son una forma de revivir esos momentos y compartirlos con otros fanáticos, generando una comunidad en torno a estas historias y sus melodías, una tribu de soñadores que se conectan a través de la música. Es como si los vídeos fueran una invitación a formar parte de este mundo de emociones compartidas. A lo largo de este vídeo hemos escuchado y analizado cómo la música de las telenovelas turcas es mucho más que un simple acompañamiento. Es una parte fundamental de la historia, un lenguaje universal que nos conecta a todos a través de las emociones, un hilo conductor que nos guía a través de las tramas, y un espejo que refleja los sentimientos de los personajes. Es un reflejo de la riqueza y la complejidad de la cultura turca, un puente que nos une a otros mundos, a otras formas de vivir y sentir, a otras realidades fascinantes y a otras historias que nos tocan el alma. Hemos visto cómo las melodías nos transportan a los momentos más importantes de la historia, cómo las canciones se convierten en himnos y cómo los vídeos musicales nos permiten revivir esos momentos una y otra vez, como si el tiempo se detuviera y pudiéramos volver a sentir la magia del primer instante. Hemos hablado de la autenticidad de las emociones que transmiten las canciones, de las voces excepcionales de los artistas y del cuidado que se pone en la selección y la adaptación de la música. Hemos descubierto que cada nota, cada acorde, cada ritmo tiene un propósito y que nada está dejado al azar. En definitiva, hemos descubierto por qué las telenovelas turcas y sus bandas sonoras son una combinación tan irresistible, una fórmula que nos hace suspirar, llorar, reír y soñar, que nos atrapa con su magia y nos transporta a otros mundos. Así que, la próxima vez que escuchen una de estas canciones, recuerden este viaje que hemos hecho juntos y disfruten de cada nota, de cada emoción, de cada instante, como si fuera un regalo para el alma. Dejen que la música los lleve a esos mundos de ensueño y que los conecte con los sentimientos más profundos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por el fascinante mundo del romance turco y sus melodías. De verdad que ha sido un placer compartir con ustedes este espacio y estas historias. Recuerden que la música es un lenguaje universal que nos une a todos a través de las emociones y que, en el caso de las telenovelas turcas, esta se convierte en una herramienta narrativa poderosa que nos permite conectar con las historias y los personajes, que nos invita a soñar y a sentir. Me encantaría saber cuáles son sus canciones y series turcas favoritas. Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué melodías los hacen suspirar y qué historias los han conquistado. Compartan con nosotros sus experiencias, sus sentimientos y sus descubrimientos. Dejen volar su imaginación y déjense llevar por la magia de la música. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con otros amantes de las telenovelas y la música turca, para que cada vez seamos más en esta comunidad de soñadores. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Únanse a esta comunidad de soñadores y disfruten de todas las aventuras musicales que les tenemos preparadas.
No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. De esta manera, podrán acompañarnos en cada nuevo viaje sonoro y seguir disfrutando de la magia de la música. Recuerden que este es un espacio donde celebramos la música, las historias que nos hacen soñar y las emociones que nos unen. Así que, los invito a seguir explorando, a seguir escuchando y a seguir sintiendo. Gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima aventura musical. Nos vemos pronto. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.